Hola, buenos días. Yo soy la doctora Ibelice Reyes, residente de primer año del Hospital Regional Universitario José María Cabral Ibáez, y en la mañana de hoy estaré compartiendo con ustedes acerca de la guía AJA sobre prevención, detección, evaluación y manejo de la hipertensión arterial en adultos. Espero que pues sea de provecho para todos. Yo sé que es una guía que ya nosotros conocemos, pero pues nos servirá de recordatorio. Entonces, si recordamos las clases de recomendaciones en sentido general que existen, tenemos una clase de recomendación 1 o fuerte, una clase de recomendación 2A para moderado, que podría ser pues sugestivo de que puede ser útil, de que es razonable, una clase de recomendación 2B para una recomendación débil que no se recomienda, una clase de recomendación 3 que no es beneficioso y ya pues una recomendación 3 fuerte que es perjudicial. Con relación al nivel de evidencia, recordamos entonces el nivel de evidencia A, una evidencia de calidad alta de más de un ensayo clínico aleatorizado o un nivel de evidencia B pues que es una evidencia de calidad moderada de uno o más ensayos clínicos aleatorizados, un nivel de evidencia BN, no evidencia de calidad no que previene de uno o más estudios que no son aleatorizados, los datos limitados que son basados en estudios observacionales y pues finalmente la opinión de experto, que es el consenso de opinión de experto, que es basado en la experiencia clínica. ¿Cuáles son los puntos principales a tratar en la guía? Esta guía hace énfasis en lo que es la medición y exactitud de la presión arterial, empleo del promedio de cifras de varias consultas y resalta las mediciones fuera del consultorio, lo cual pues sería relativamente nuevo para una guía sobre la presión arterial. Aquí vamos a ver un nuevo sistema de clasificación de la presión arterial que actualiza las guías previas de la JNS7. Consideramos que la evidencia respaldaba un sistema de clasificación ligeramente nuevo, un nuevo enfoque en lo que es la toma de decisiones para el tratamiento que incorpore el riesgo cardiovascular subyacente, cifras de presión arterial más baja establecidas como objetivo durante el tratamiento de la hipertensión arterial y estrategias para mejorar el control de la presión arterial durante el tratamiento como énfasis en lo que es el enfoque en el estilo de vida. Entonces, comenzando con los factores de riesgo cardiovascular y las recomendaciones de la guía, existe una elevada asociación entre lo que es la elevación de la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica y el aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares. Si vemos bien, una elevación de la presión arterial sistólica mayor a 20 milímetros de mercurio y una presión arterial diastólica mayor a 10 milímetros de mercurio se asocia al doble de riesgo de muerte por evento cardiovascular y enfermedad cardíaca. De igual forma, aumenta el riesgo de angina, de infarto agudo al miocardio, de insuficiencia cardíaca y también de enfermedad arterial periférica. En lo adelante vamos a ver recomendaciones específicas para cada una de estas entidades. Entonces, entre los factores de riesgo cardiovascular, pues la guía hace recomendaciones muy claras acerca de lo que son, cuándo o no hacer screening en pacientes hipertensos y sobre los tipos de factores de riesgo. Entre estos, pues los factores de riesgo modificables y los no modificables, y hay un énfasis especial en cuáles son esos riesgos, como es el uso del cigarrillo, la diabetes, la dislipidemia, la hipercolesterolemia, la obesidad, la inactividad física, el no consumo de alimentos pues o una dieta establecida, ya relativa pues está la historia familiar, la posibilidad de que el riesgo de hipertensión pues aumente con la edad, los factores socioeconómicos y educacionales, la apnea obstructiva del sueño y algo que también hace hincapié sobre el estrés psicosocial. Ahora bien,
Para la clasificación de la hipertensión arterial, pues estos clasifican la hipertensión arterial en normal y elevada. Y para una presión arterial normal, una cifra que es por debajo de lo que ya conocemos, está una presión arterial sistólica menor a 120 milímetros de mercurio y una presión arterial diastólica menor a 80 milímetros de mercurio. Ya para una presión arterial elevada, pues habla de aquella presión arterial sistólica que se encuentra entre 120 y 129 milímetros de mercurio y una diastólica menor a 80 milímetros de mercurio. La hipertensión, pues la clasifica en estadio 1 y estadio 2, y la hipertensión estadio 1 corresponderá a aquella hipertensión o aquellos niveles de presión arterial que se encuentran entre 130 y 139 milímetros de mercurio, la presión arterial sistólica, y entre 80 y 89, pues la presión arterial diastólica. Ya el estadio 2, pues corresponde a una presión arterial sistólica mayor de 140 milímetros de mercurio y una presión sistólica, y una presión arterial diastólica mayor a 90 milímetros de mercurio. Ahora bien, para la medición de la presión arterial hace un énfasis que aunque ya nosotros lo conocemos, pues ellos recomiendan una medición de la presión arterial que sea pues documentada, y para eso pues tienen ítems que van a hablar acerca de cuál es la forma correcta para la medición de la presión arterial. Y el primer paso para esto está determinado en preparar adecuadamente al paciente. ¿Y en qué consiste esa preparación adecuada para el paciente? Bueno, consiste en que el paciente debe encontrarse relajado, sentado en una silla, con los pies apoyados sobre el suelo durante más de 5 minutos. Ese paciente debería evitar tomar cafeínas, realizar ejercicios o fumar durante al menos 30 minutos antes de la medición. Hay que asegurarse de que el paciente tenga la vejiga vacía, o sea, que haya orinado previamente. Tanto el paciente como el observador no deberán hablar durante el tiempo que dure la medición. Retirar toda la ropa que cubra el lugar donde se va a colocar el manguito. Y las mediciones que se realicen mientras el paciente se encuentra sentado o tumbado en la camilla de exploración, pues no van a cumplir esos criterios, pues no serán tomadas en cuenta. Ya el segundo paso consistirá en usar una técnica de medida correcta de presión arterial. ¿Y en qué consiste esa técnica? Consiste en que debemos utilizar un aparato de medición de presión arterial que haya sido validado y asegurarse de que éste esté calibrado con periodicidad. El paciente deberá apoyar el brazo, por ejemplo, sobre una mesa. Al momento de realizar la toma, hay que colocar la parte media del manguito en la parte superior del brazo del paciente, a nivel de la aurícula derecha, que sería el punto medio del esternón. Debemos utilizar un tamaño del manguito correcto, de modo que la cámara de aire rodee el 80%, que la cámara de aire pues rodee el 80% del brazo, y apuntar pues si se usa el manguito más grande o más pequeño que lo normal. Documentar esa parte. Se puede utilizar tanto la parte del diafragma como la campana del fonendoscopio para llevar a cabo una medida auscultatoria y también anotarla. Ya con relación a lo que sería este tercer paso, entonces para el diagnóstico y el tratamiento de la presión arterial elevada o la hipertensión arterial, se necesitan llevar a cabo mediciones que sean correctas. En la primera visita del paciente a la consulta, pues debemos apuntar la presión arterial en ambos brazos, utilizar el brazo que obtenga las tomas más elevadas para realizar las siguientes mediciones y documentar eso. Separar las siguientes medidas que vayamos a hacer en 1 a 2 minutos. Para la detección por método auscultatorio, pues utilizaremos la presión arterial sistólica mediante la obtención de la arteria radial. Inflaremos el manguito aproximadamente de 20 a 30 milímetros de mercurio. Y luego, pues, lo desinflaremos a 2 milímetros de mercurio para escuchar, pues, el segundo ruido de corocó. Ya el cuarto paso, entonces, va a consistir en registrar
o documentar de manera correcta esas mediciones que se realizan. Ya en el quinto paso realizaremos una lectura de esas medidas que hemos hecho y finalmente pues le entregaremos al paciente una lectura de la presión arterial, tanto de manera verbal como de manera escrita. Entonces, bien, para la medición de la presión arterial con relación a la selección del manguito, pues lo ideal sería medir la circunferencia del brazo para seleccionar cuál es el adecuado para cada paciente. Y atendiendo a esas medidas, a las medidas del lugar, pues vamos a elegir el que se acomode a dichas medidas. Ahora bien, ¿en qué consiste, pues, cuál es la recomendación que ellos hacen sobre la toma de mediciones fuera del consultorio, para tomar la presión arterial fuera del consultorio? Entonces, en ese caso, vamos a ver que la prevalencia de la hipertensión arterial deberíamos tener mediciones tanto de día como de noche, como en una medición de 24 horas para seleccionar pues la mejor intervención en esos pacientes, y habla pues de cifras estandarizadas específicas acorde a cada una de esas mediciones. Por ejemplo, cuando tomamos una presión arterial en el consultorio, en la clínica, en el día, pues, y este está entre 120 y 80 milímetros de mercurio, pero en la noche ese mismo paciente presenta una presión arterial entre 165 y en el mapa o en la presión de 24 horas vemos que está entre 115 y 75, entonces tendríamos pues clasificaciones diferentes a cada una de las mediciones encontradas. Con relación a la hipertensión de bata blanca o hipertensión arterial enmascarada, pues vamos a ver la importancia que radica esta clasificación o estas mediciones de la presión arterial, porque si bien es cierto que la guía de manera explícita recomienda mediciones fuera de la consulta para confirmar el diagnóstico de hipertensión, así como para la titulación de la medicación antihipertensiva, pues junto a ello pues conllevaría una medición a la par que se lleva a cabo en la consulta. Ahora bien, ¿cuáles son las recomendaciones para encasillar a estos pacientes? En los adultos que tienen una presión arterial sistólica en la consulta y que no son tratados y que se encuentra mayor de 130 milímetros de mercurio, pero menor de 160 milímetros de mercurio, la presión arterial sistólica, y la diastólica, mayor de 80, pero menor de 100, es razonable que se emplee AMPA o MAPA durante el día para así poder descartar la presencia de hipertensión de bata blanca antes de nosotros realizar un diagnóstico de hipertensión. Es una recomendación 2A con un nivel de evidencia pues de ensayos clínicos no aleatorizados. En adultos con hipertensión de bata blanca es razonable pues medir periódicamente, tanto con MAPA como con AMPA, para poder detectar la transición que tienen estos pacientes de una hipertensión arterial enmascarada o de bata blanca a una hipertensión arterial sostenida. Ya en aquellos adultos que reciben tratamiento para la hipertensión arterial con lecturas de presión arterial en consulta que no son muy objetivas, las lecturas, ya sea por AMPA, sugieren un efecto significativo de bata blanca, podría ser útil la confirmación de estas mediciones mediante un MAPA. Ya en aquellos adultos que tienen una presión arterial clínica ya en la consulta, pero que no tienen tratamiento y las cifras tensionales se encuentran entre 120 milímetros de mercurio y 129 milímetros de mercurio, la presión arterial sistólica o la presión arterial diastólica entre 75 y 79 milímetros de mercurio, pues es razonable hacer un screening de hipertensión arterial enmascarada mediante MAPA o AMPA. Igual entonces ese screening va a consistir en lo siguiente: si la presión arterial pues se encuentra menor de 130 y 80 milímetros de mercurio en el día, pues
con hacer modificaciones en el estilo de vida y una detección anual o una progresión de esta o unas mediciones que se hacen periódicas, pues sería suficiente, pero si no es así, los pacientes deberán continuar con las modificaciones en el estilo de vida, pero habrá que agregar manejo antihipertensivo. Ya en aquellos pacientes que en el consultorio pues tengan presión arterial que vayan entre 120 y 129 y menor de 80 milímetros de mercurio, respectivamente para sistólica y diastólica, entonces deberíamos a estos pacientes pues hacerle screening en el caso de que la presión arterial persista o se aumente mayor de 130-80 milímetros de mercurio y agregarle manejo antihipertensivo o drogas antihipertensivas o agregar terapia. Y aquellos pues que no, continuaríamos haciendo modificaciones en el estilo de vida, realizando de manera anual monitoreo ambulatorio de la presión arterial, ya sea con mapa o AMPA, y obviamente detectar que los pacientes pues no progresen a una hipertensión arterial sostenida. ¿Cuáles son las causas en sí que habla la guía acerca de la hipertensión arterial? Bueno, hay muchas, pero las principales recomendaciones, pues ellos la hacen con relación a lo que es la predisposición genética. Y si bien es cierto, aquí vamos a ver que existen más de 25 tipos de mutaciones genéticas asociadas a esta. Están, para mencionar algunas, vamos a ver la predisposición que hay en aquellos pacientes que tienen enfermedad renal parenquimatosa, enfermedad renal vascular, el aldosteronismo primario, aquellos pacientes con feocromocitoma, los pacientes que tienen síndrome de Cushing, el hipotiroidismo, la hiperplasia adrenal, la acromegalia, en fin, hay un sinnúmero de entidades que cita la guía que pueden tener una predisposición genética asociada de manera directa a lo que es la hipertensión arterial. En cuanto a los factores de riesgo ambientales, pues no deja de estar en primer lugar el sobrepeso y la obesidad, la ingesta de sodio en los diferentes tipos de alimentos, la ingesta de potasio, el ejercicio físico o el no realizar ejercicio físico o la no actividad física, el consumo de alcohol, también el consumo de tabaco. Y obviamente, pues, la hipertensión arterial secundaria con todas las entidades que les acabo de mencionar, haciendo hincapié estos en la que es inducida por drogas. Entonces, si bien es cierto que existen causas de hipertensión arterial, pues no menos cierto es que realizaremos screening a aquellos pacientes que cumplan con condiciones específicas. ¿Y cuáles son esas condiciones? Tenemos la hipertensión resistente a fármacos o la hipertensión arterial inducida, el inicio repentino de una hipertensión arterial, la exacerbación de esa hipertensión previamente controlada, que exista una lesión a órgano diana que sea desproporcionada para el grado de hipertensión, la hipertensión arterial acelerada o maligna, el inicio de la hipertensión arterial diastólica en aquellos adultos mayores de 65 años, la hipopotasemia no provocada o excesiva. En caso de que los pacientes cumplan o no con uno de estos criterios, en el caso de que los cumplan, pues la idea es buscar una hipertensión arterial secundaria, una clase de evidencia 1. En el caso de que no, pues no está indicado realizar screening a estos pacientes. Si es así, si cumple con uno de esos criterios, pues obviamente enviaremos ese paciente a un facultativo. Si no es así, pues no es necesario derivarlo y ya el médico familiar o el médico de primer nivel, pues con modificaciones y cambios en el estilo de vida podría mejorar estos niveles de presión arterial. ¿Cuáles son las causas de hipertensión arterial asociada a drogas y sustancias que aumenta la presión? Según la guía, el consumo de alcohol, el consumo de cafeína, el consumo de anfetaminas, el consumo de antidepresivos o de descongestionantes, los anticonceptivos orales, el uso de AINES y también los esteroides sistémicos. Entonces, para la evaluación del paciente, pues no deja de ser, como en toda la historia clínica elemental, pues ellos, aparte de esto, adhieren examen físico y exámenes de laboratorio. Lo básico a realizar es un estudio de sangre, de glucosa, perfil de lípidos,
químicas, sodio, potasio, la hormona estimulante del tiroides, realizar de manera opcional, pero que podría ayudar en el diagnóstico, un uroanálisis, realizar electrocardiograma y ecocardiograma, realizar ácido úrico y realizar albúmina urinaria o la concentración de creatinina. Ahora bien, ¿cuáles son las intervenciones no farmacológicas que recomienda la guía para el manejo de estos pacientes o de la hipertensión arterial, todas con un nivel de evidencia 1? Entonces vamos a ver que en individuos o en aquellos pacientes que tengan sobrepeso, se recomienda perder peso para así reducir la presión arterial. También se recomiendan a aquellos adultos que tienen presión arterial elevada una dieta cardiosaludable, como es la dieta DASH, que es la dieta que está aprobada para la regulación o el manejo de la mejoría de la presión arterial para poder alcanzar un peso deseable, una recomendación con un nivel de evidencia 1A. En aquellos adultos que tienen la presión arterial elevada o que son hipertensos, se recomienda reducir de manera considerable la ingesta de sodio. En aquellos adultos pues, que tienen una presión arterial elevada o que son hipertensos, se recomienda los suplementos de potasio, preferiblemente mediante una modificación de la dieta, a menos que este paciente pues, lo tenga contraindicado por la presencia de una enfermedad renal crónica o el uso de fármacos que reduzcan la excreción de potasio, también con un nivel de evidencia 1A. Y en aquellos pacientes que tienen la presión arterial elevada o que son hipertensos, se recomienda incrementar la actividad física mediante un programa que sea estructurado de ejercicios basado en las condiciones de ese paciente. Ahora bien, para la intervención no farmacológica, esto que le mencionaba, importantísimo la pérdida de peso, sugiriendo que la pérdida de peso de 1 kilogramo pues reduce 1 milímetro de mercurio y que tiene un impacto especial en la presión arterial sistólica en aquellos pacientes hipertensos de hasta menos 5 milímetros de mercurio y en los que son normotensos hasta una reducción de 2 a 3 milímetros de mercurio. La dieta DASH, que consta de frutas, vegetales, granos enteros y productos bajos en grasa, tiene un impacto de una reducción de 11 milímetros de mercurio en aquellos pacientes que son hipertensos y en los normotensos hasta de 3 milímetros de mercurio. Cuando hay una reducción del consumo de sodio, óptimo reducir 1.500 miligramos al día, mínimo 1.000 de la ingesta de sodio, tiene un impacto hasta de 6 milímetros de mercurio en los hipertensos y de 2 a 3 en los normotensos. El consumo de potasio, consumir óptimo de 3.500 a 500 miligramos al día, tiene un impacto hasta de 5 milímetros de mercurio en los hipertensos y de 2 milímetros de mercurio en los normotensos. Con relación al consumo moderado de alcohol, para los hombres menos de 2 al día y para las mujeres menos de 1 al día, pues tiene un impacto en la reducción de la presión arterial, tanto en hombre como mujer, de 4 milímetros de mercurio y en aquellos que son normotensos de 3 milímetros de mercurio, la reducción en los niveles de presión arterial. Con relación al ejercicio, realizar ejercicios aeróbicos, de entre 90 y 150 minutos a la semana, pues tiene un impacto hasta una pérdida de 8 milímetros de mercurio en aquellos pacientes hipertensos, en la presión arterial sistólica y en los normotensos hasta 4. Aquí habla o hace énfasis en la resistencia dinámica y en la resistencia isométrica, y ambas pues tienen un impacto entre 4 y 5 milímetros de mercurio en los hipertensos y en los normotensos de 2 a 4 milímetros de mercurio respectivamente. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que tiene la guía ya para el tratamiento farmacológico? Para el tratamiento farmacológico, entonces, ellos hacen hincapié en aquellos pacientes que tienen una veraja de la presión arterial que va entre 130 y 80 milímetros de mercurio, como prevención primaria en aquellos adultos para estimar aproximadamente 10 años el riesgo cardiovascular, pues agregar una droga antihipertensiva. Entonces, cuando la presión arterial
está normal, entre menor de 120 y 80 milímetros de mercurio, pues lo ideal es promover un estilo de vida saludable, o es la recomendación cuando la presión arterial está elevada entre 120 y 129, pues ellos hablan de agregar una terapia farmacológica con un solo fármaco y hacer una revisión o una evaluación periódica entre 3 a 6 meses. En aquellos pacientes hipertensos 1, en estadio 1, que son los que tienen la presión arterial entre 130 y 139 milímetros de mercurio, la sistólica y la diastólica entre 80 y 89, pues ellos recomiendan para disminuir el riesgo cardiovascular hasta un 10%, una terapia farmacológica en el caso de y la revisión de 3 a 6 meses si los pacientes pues cumplen esos criterios. Se deberían ver una vez al mes para seguimiento y agregarle una terapia. Igual aquellos pacientes que están en estadio 2, hacerle una revisión mensual a estos pacientes y agregar manejo farmacológico o droga farmacológica o monoterapia. Entonces, este slide pues hace las mismas recomendaciones en cuanto a la revisión periódica de 3 a 6 meses, cuando hacer revisión periódica al mes a aquellos pacientes, y obviamente hace un énfasis especial en aquellos pacientes que tienen una presión arterial sistólica mayor a 180 y una diastólica mayor a 110, una vez evaluado este paciente y se le agrega un manejo antihipertensivo dual, pues lo ideal es ver este paciente mensual, tanto para seguimiento como para reajuste farmacológico. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones o los fármacos que ellos recomiendan? Bueno, pues aquí tiene especial referencia los fármacos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los ARA2. Entonces, para son las mismas recomendaciones de cuándo iniciar un manejo antihipertensivo una vez clasificado o encasillado este paciente. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que tiene la guía para entidades o comorbilidades asociadas específicas? Entonces, aquí vamos a hablar de aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen un infarto agudo del miocardio, las recomendaciones para los pacientes con insuficiencia cardíaca, las recomendaciones en los pacientes con insuficiencia renal crónica, los de trasplante renal para las hemorragias, el evento isquémico, la enfermedad arterial periférica, la diabetes, la fibrilación auricular, la enfermedad valvular cardíaca y la enfermedad aórtica. Aunque hace hincapié en otras comorbilidades que se asocian a la hipertensión arterial, estas pues serían las comorbilidades que aumentarían hasta un 20%, pues el riesgo de daño cardiovascular asociado. Y comenzamos con las recomendaciones de la hipertensión arterial y la cardiopatía isquémica. Entonces, en aquellos adultos hipertensos que tienen una cardiopatía isquémica, se recomienda un objetivo tensional de 130 a 80 milímetros de mercurio, una recomendación 1. Los adultos que tienen cardiopatía isquémica y aparte de eso son hipertensos que manejan presión arterial mayor a 130 a 80 milímetros de mercurio, estos deberían ser tratados con beta-bloqueantes, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o ARA2, para indicaciones como un infarto agudo del miocardio previo o que tienen una angina estable como primera línea de tratamiento, y añadir otros fármacos como serían los calcio antagonistas dihidropiridínicos, los diuréticos tiacídicos o los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides si son necesarios para pues poder controlar mejor la presión arterial.
En aquellos adultos que tienen una cardiopatía isquémica con angina e hipertensión persistente no controlada, pues se recomienda añadir calcio antagonista, de acuerdo con las guías de práctica clínica, y también bloqueantes. Esta es una recomendación 1B, no aleatorizado. En aquellos adultos que han sufrido un infarto agudo de miocardio o un síndrome coronario agudo, es razonable continuar con los recomendados bloqueantes más allá de 3 años, como una terapia antihipertensiva a largo plazo. Ya en aquellos pacientes que tienen enfermedad coronaria, que hayan sufrido un infarto agudo de miocardio hace más de 3 años, pero que persistan con angina, debe considerarse los bloqueantes, beta-bloqueantes y también los calcio antagonistas para el control antihipertensivo. Entonces, en aquellos pacientes que tienen hipertensión arterial y falla cardíaca, en los adultos hipertensos con riesgo incrementado de insuficiencia cardíaca, la presión arterial óptima deberá ser entre 130 y 80 milímetros de mercurio. Esa es la recomendación de la guía. Ahora bien, para aquellos pacientes que tengan insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, entonces estos recomiendan que los adultos que tienen fracción de eyección reducida y que son hipertensos deben tratarse según las guías de práctica clínica correspondiente y titularlo hasta conseguir una presión arterial que sea menor de 130 a 80 milímetros de mercurio. No se recomiendan los calcio antagonistas no dihidropiridínicos para el tratamiento de hipertensión en aquellos adultos que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Ahora bien, ¿cuáles son las recomendaciones para los que tienen la fracción de eyección conservada? En adultos con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección conservada que presenten síntomas de sobrecarga de volumen, debería prescribirse diuréticos para el control tensional. Y en aquellos adultos que tengan fracción de eyección conservada y aparte de eso la hipertensión arterial de los mismos se mantenga a pesar, o sea, se ha mantenido después del tratamiento de la sobrecarga de volumen, habrá que prescribirle un IECA o un ARA2 y beta-bloqueantes, titulando hasta conseguir una presión arterial sistólica que se encuentre por debajo de 130 milímetros de mercurio. Entonces, en aquellos pacientes que tengan una hemorragia cerebral aguda, pues se recomienda que la presión arterial sea mayor de 220 milímetros de mercurio, pues el uso de drogas en infusión o antihipertensivos endovenosos para un mejor monitoreo y disminución de la presión arterial. Lo mismo aquellos pacientes que tengan un evento isquémico, reducción de la presión arterial. Ya para los pacientes que tengan, para los diabéticos tipo 2, las recomendaciones de la guía en aquellos adultos diabéticos hipertensos, se deberá iniciar tratamiento farmacológico antihipertensivo desde que se encuentren con cifras tensionales mayor de 130, la sistólica, la diastólica mayor de 80, con el objetivo tensional de reducir esta presión menos de 130-80. En los adultos diabéticos e hipertensos son útiles y efectivos todos los agentes antihipertensivos de primera línea, diuréticos, IECA, ARA y los antagonistas del calcio. Y en los adultos diabéticos e hipertensos que tengan además presencia de albuminuria, pues deberíamos considerar los IECA o los ARA2. En los pacientes que tienen fibrilación auricular, pues estos pacientes deberíamos el tratamiento de la hipertensión arterial con ARA, pues para su prevención y disminuir así el riesgo. Igual a estos se recomiendan que la presión arterial esté entre 130 y 80. Para los pacientes que tienen enfermedad valvular cardíaca,
pues a estos pacientes, en los adultos, sobre todo los que tienen estenosis aórtica, pero asintomática, debería tratarse la hipertensión arterial con fármacos, comenzando con bajas dosis, e irlos titulando gradualmente conforme se vaya necesitando. En aquellos que tienen insuficiencia aórtica, pues es razonable el tratamiento de la hipertensión sistólica con fármacos que no enlentezcan pues la frecuencia cardíaca. Entonces, existe un grupo especial de pacientes que están asociados pues a la raza y a la etnia. Entonces, en este grupo especial de pacientes, en el caso de los adultos de raza negra, hipertensos, que no tienen insuficiencia cardíaca ni enfermedad renal crónica, incluyendo los diabéticos, el tratamiento antihipertensivo inicial debería incluir diuréticos, tipos diacídicos o calcio antagonista. En la mayoría de los adultos hipertensos, pues se recomienda utilizar 2 o más fármacos para alcanzar un objetivo de presión arterial menor de 130-80 milímetros de mercurio. En el caso de las embarazadas, pues las mujeres hipertensas que se quedan embarazadas o planeen quedarse, deberán pasar a tratamiento con metildopa o nifedipino o labetalol, que será el tratamiento durante todo el embarazo. Estas mujeres hipertensas que se quedan embarazadas no deberían tratarse nunca ni con un IECA, ni un ARA2, ni tampoco con inhibidores directos de la renina. Hay otras consideraciones para aquellos pacientes que son hipertensos resistentes y el uso pues de fármacos endovenosos. Esto iguales consideraciones. Ahora bien, para los pacientes que son sometidos a procedimientos quirúrgicos, en los pacientes hipertensos que tienen tratamiento con betabloqueantes y vayan a ser sometidos a cirugía mayor, deben continuar con el betabloqueante. Los pacientes hipertensos que vayan a ser sometidos a cirugía electiva programada, es razonable continuar con el tratamiento antihipertensivo hasta que se lleve a cabo la intervención quirúrgica. En los pacientes hipertensos que vayan a ser sometidos a cirugía mayor, puede considerarse la suspensión perioperatoria de los IECA o ARA2. En los pacientes que tienen una cirugía electiva, pues estos pacientes deberían pues reprogramarse en el caso de que se constate una presión arterial sistólica mayor a 180 milímetros de mercurio, reprogramar la cirugía o suspenderla. En los pacientes que vayan a ser intervenidos puede ser perjudicial la suspensión brusca de los betabloqueantes o la clonidina, y en los pacientes que no hayan tomado nunca betabloqueantes o bloqueantes no debe iniciarse el día de la cirugía. Entonces, en resumen, si recordamos pues el estudio SPRING, al disminuir las cifras tensionales, disminuían las muertes por riesgo cardiovascular, sobre todo por ictus, pero aumentaban los efectos secundarios, sobre todo la insuficiencia renal y los iones. En los ancianos mayores de 75 años, las evidencias no son tan claras. Aquí recomiendan tener cuidado e ir de menos a más. El buen control en los hipertensos estadio 2 se consigue mejor empezando directamente con 2 fármacos, salvo en aquellos ancianos o en los pacientes con insuficiencia renal. El diagnóstico es preferible realizarlo fuera de la consulta, preferiblemente con mapa 24 horas. El fármaco de inicio, aunque no aparece escalado, sería un diurético a la dosis más suave. Si se comienzan por 2 con 2 grupos diferentes, los IECA pues es la mejor opción terapéutica. Las medidas higiénico-dietéticas son clave, destacar el tema ejercicio y obesidad, también destacar el tema de el consumo de sal y el beneficio del potasio, con salvo excepciones, en todo momento, reevaluar posibles efectos secundarios, sobre todo en mayores, el riesgo de hipotensión, las alteraciones iónicas, la tasa de filtrado glomerular en todo momento, ante un mal control, pues lo ideal es reevaluar dieta, fármacos, ver si los pacientes están consumiendo alcohol, ver si tienen adherencia al tratamiento o no. Siempre pensar en una hipertensión secundaria cuando las cosas van mal, cuando los pacientes, pues al momento de la reevaluación persisten muy hipertensos.
y lo más frecuente es que esto se dé por fármacos. En hipertensión se habla de causas genéticas muy frecuentes y sobre todo, pues, de los criterios o los factores de riesgo modificables. Esto es todo. Muchísimas gracias. Dejo abierta la sesión de aportes, preguntas y comentarios. Un pequeño aporte. Decir que una de las medidas, como pudimos ver, no farmacológicas, que tal vez en un paciente renal crónico más efecto tendría en la disminución de los niveles tensionales previa medicación, es administrar una dieta hiposódica con ciertos niveles de potasio hasta cierto punto elevados. Obviamente eso es algo que está fuera de nuestra esfera, sobre todo en los pacientes avanzados, pero en un paciente con poco grado de deterioro de la tasa de filtración glomerular, si tuviera cierto efecto, al igual que la reducción de peso. Estas guías no abordan realmente el manejo, vamos a decir, óptimo de lo que es la presión en pacientes ya con nefropatía avanzada o nefropatía terminal. Pero han salido, como hemos visto a lo largo de este mes, muchas recomendaciones con respecto a cuáles son los targets terapéuticos que debiéramos utilizar en los pacientes como tal en hemodiálisis. Posteriormente me imagino que las guías sí lo van a incluir. Un dato extra, que obviamente esta guía no lo menciona, pero según los últimos recomendaciones de los webinars de la ISN y cosas así por el estilo, para medición de presión arterial en pacientes, por ejemplo, en hemodiálisis, se recomienda que el momento más óptimo para poder realizar un mapa o un monitoreo ambulatorio en la casa de los pacientes es entre la segunda y tercera diálisis, o sea, un jueves para los de lunes, miércoles y viernes, o un viernes para los de martes, jueves y sábados. Solamente eso. Gracias.